Gente, bienvenidos a una nueva clase en directo de Gauss Online. Como comentaba recién antes de comenzar la clase, hoy vamos a ver cambio de base y la idea será ver este tema de forma lo más transversal posible a lo largo de los temas que hemos estado estudiando. Vamos a comenzar primero por entender cómo se utiliza la matriz de cambio de base, primero cómo se construye y cómo se utiliza simplemente en un vector, ¿bien? Una vez entendamos eso, vamos a hacer un ejemplo de cambio de base en R3, bien, en un subespacio. Voy a elegir R3 porque me parece sencillo, pero lo podremos hacer también, por ejemplo, en R4, R5, no importa, bien. Y lo que voy a hacer también, un momento que voy a poner a destacar mi... Ahí va. Lo que vamos a hacer luego, una vez que hagamos eso, es mostrar la importancia de esto en el marco de aplicaciones lineales, ¿sí? Cómo hacer o cómo construir la matriz de cambio de base en una aplicación lineal. Porque recuerden que, por ejemplo, cuando estamos diagonalizando matrices, si yo tengo la matriz, a la hora de buscar los valores propios, necesito que esta matriz esté en bases canónicas. Y si no lo está, tengo que hacer un cambio de base. Bien, que este es el caso como más complejo de cambio de base. Hoy, Pedro, estuvimos comentando con vos el tema, así que esto te va a venir muy bien, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el viaje que vamos a hacer. Y en ese camino vamos a aprovechar a recordar un poco lo que es trabajar con bases ortogonales mediante lo que es el método de Gram-Schmidt. ¿Sí? Así que es un camino largo, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. Espero que podamos resolver dudas. Así que en esta línea les recuerdo que por favor aprovechen esta oportunidad para preguntar estas dudas que tengan. Bien, pueden preguntar aquí en el chat, pueden activar el micrófono y preguntar con su voz. Incluso pueden mandar a nuestro Discord cualquier consulta que tengan, ¿sí? Así que dicho esto, comencemos con la clase. Vamos a empezar con un ejemplo sencillito, ¿bien? De cómo se construye una matriz de cambio de base en R2, ¿bien? Y a partir de ahí vamos a ver cómo se aplica, ¿sí? Entonces, en R2, a ver, cuando yo tengo R2, es decir, el espacio comprendido por el plano, ¿no? Cuando yo hablo de una base de R2, lo que me refiero es un conjunto de vectores linealmente independientes, a partir de los cuales yo pueda generar cualquier vector del plano. Cuando hablamos de base canónica, gente, hablamos siempre de esta base, ¿no? Hablamos del vector Y, que está asociado al eje X, y hablamos del vector J, que son vectores unitarios, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, que una base de todo el espacio de R2, de todo este espacio vectorial, pues son estos vectores, ¿no? El I, que es el 1, 0, ¿cierto? Y el J, que es el 0, 1. ¿Están de acuerdo? Esto es la base que llamamos como canónica, ¿no? Justamente, gente, a partir de la combinación lineal de estos dos vectores, nosotros podemos encontrar cualquier vector de R2. Por eso decimos que es una base. ¿Bien? Sumado a que son linealmente independientes. ¿Mm? Algo que está dicho aquí de forma implícita, pero que es muy importante que realmente lo tengamos claro, es ¿cuántos vectores tengo en esta base, gente? ¿Cuántos vectores ven aquí? Uno, dos vectores. Tantos vectores como la dimensión del espacio donde estamos. O sea, que como yo sé que la dimensión de R2 es 2, en la base tengo que tener dos elementos, ¿sí? Idealmente independientes. Ahora, esta base, que es la canónica, es la base más usual. ¿Por qué? Porque, gente, cuando yo hago referencia a un vector, por ejemplo, yo les digo el vector 2, 3, por ejemplo, este vector, ¿sí? El vector 2, 3, ¿cómo fabrico yo este vector, gente? ¿Cómo fabrico el vector 2, 3? A partir de la base canónica. Pues fíjense, multiplico por 2 al vector i, bien, hago 2 por vector i, ¿no? A j lo multiplico por 3, ¿no? ¿Me siguen? Y luego lo sumo. Si yo hago 2 por el vector 1, 0, más 3 por el vector 0, 1, ¿qué obtengo? 2, 3. Tengo el vector v, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo ven a esto? Sí. Fíjense qué sencillo trabajar con la base canónica. Por eso la utilizamos siempre. La base canónica es la base más guay que existe, ¿sí? Siendo casi igualada por la base ortogonal. Entonces, ¿por qué es tan fácil? Porque si yo les digo, escuchen muy bien esta pregunta, puede parecer muy trivial, pero son las bases de los conceptos que más adelante necesitamos entender. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las coordenadas
del vector v en la base canónica. Coordenadas del vector v en la base canónica. ¿Qué responden? Pues 2, 3. 2 y 3. Estas son las coordenadas. Las mismísimas componentes que yo uso del vector son las coordenadas, porque justamente así fue definido. El vector v es 2 veces i más 3 veces j. 2 y 3 son las coordenadas que estamos buscando para dar respuesta a esa pregunta. ¿Bien? Ahora, yo cuando tengo un espacio vectorial, no tengo una única base. Puedo tener cualquier base de R2. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, un vector que venga para acá abajo y otro vector que venga, no sé, para acá. Por ejemplo, me invento dos vectores cualquiera. Esos dos vectores también van a ser capaces de generar cualquier vector. Ahora, la combinación lineal que yo voy a utilizar con esos vectores para dar como resultado cualquier vector no es la misma combinación que va a utilizar la base canónica. En otras palabras, los vectores tienen diferentes coordenadas en diferentes bases. Bien, para que eso quede muy claro, vamos a inventarnos otra base cualquiera. ¿Sí? Una base de R2 distinta de la base canónica. ¿Sí? Me la invento, gente. Dos vectores que tienen que ser linealmente independientes. ¿Sí? Por ejemplo, el vector 1, 1 y el vector menos 1, 1. ¿Sí? Son linealmente independientes porque fíjense que no son múltiplos uno del otro. ¿Los dibujamos, gente, estos vectores? El vector 1, 1 sería un vector que esté por acá. 1, 1. Y el vector menos 1, 1 estaría por acá. ¿Sí? No lo voy a hacer gráficamente porque no quiero liarlos, pero básicamente la combinación y el acá es mucho más difícil que lo que hicimos acá. Acá fíjense que I, J formaban de alguna forma un rectángulo y la diagonal de ese rectángulo era el vector V. ¿Bien? Las coordenadas de esta forma en base canónica son coordenadas rectangulares muy guapas, ¿sí? En cambio que con los vectores nuevos ya no se va a formar un rectángulo, sino se va a formar otro polígono, ¿sí? Entonces va a ser un poquito más complicado de ver esto, ¿sí? Va a ser más complicado. Bueno, en realidad en este caso sí que sería un rectángulo porque los vectores forman 90 grados, ¿sí? Pero en general no va a ser un rectángulo, ¿sí? No vamos a liarnos con la interpretación gráfica, no. Quiero que hagamos lo mismo que antes. Fíjense lo que hicimos antes para responder esta pregunta. Gente, ¿se acuerdan que yo les dije la pregunta esta que parecía trivial? Les dije, ¿cuáles son las coordenadas de V en la base canónica? Y dijimos que las respuestas eran 2 y 3, porque son los escalares que hemos usado aquí para que se obtenga V. ¿No? Hicimos eso. Pues ahora quiero que hagamos lo mismo, pero con esta base. ¿Sí? Voy a bajar un poco la estufa, que acá ya empezó a hacer calor. Hacemos lo mismo, fíjense. Voy a coger el vector V, ¿ven? Aquí. Y quiero ver cómo tengo que hacer yo para encontrar este vector a partir de estos vectores de aquí. Antes dijimos que era evidente que ahí lo multiplicamos por 2, ¿o no? Ahora no se sabe. Como no se sabe, voy a usar una letra alfa. Luego aquí tenemos el segundo vector, que en el caso anterior era el vector j, y era evidente que yo tenía que utilizar el 3, lo cual aquí no lo sé. Entonces voy a utilizar la letra beta. Fíjense entonces lo que estamos haciendo aquí. Estamos buscando las coordenadas de v, que es el 2, 3, las coordenadas de v respecto de la base b. ¿Ven lo que estamos haciendo? Entonces, fíjense cómo estamos haciendo para buscar estas coordenadas. Estamos expresando a b, a este vector, al vector 2, 3, lo expresamos como combinación lineal de la base. Esto es importante. Lo que estamos haciendo aquí es una combinación lineal. Cuando cojo cada vector de esta base y lo multiplico por los escalares, para dar como resultado el vector, lo que estamos haciendo es una combinación lineal. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿O están conmigo? ¿Todos bien? Ahora, ¿lo resolvemos? ¿Qué tenemos aquí? 2 es igual a alfa por 1 más beta por menos 1. ¿Lo ven? 3 es igual a alfa por 1 más beta por 1. Tengo un sistema de 2 por 2, gente. Lo puedo hacer por sustitución, igualación o reducción, por ejemplo. Yo en este caso voy a utilizar reducción. Fíjense que al hacer reducción tengo
2 más 3, 5. Alfa más alfa, 2 alfa. Menos beta más beta, 0, se va. Y me queda que alfa es 5 medios. Y ahora que sé que alfa es 5 medios, puedo venir aquí, a la segunda ecuación, por ejemplo, lo sustituyo. Y tengo que beta es 3 menos 5 medios, ¿sí? O sea, 1 medio. Tengo alfa y beta. Tengo las coordenadas del vector v en la base b. ¿Bien? Esto se escribe de la siguiente forma, gente. Coordenadas del vector v en la base b. Esto corchete significa coordenadas. Y la letra de aquí indica qué base estoy utilizando. ¿Sí? Y lo que yo tengo que hacer aquí es especificar cuáles son estas coordenadas en orden. Primero, el número que yo utilicé para multiplicar al 1, 1, que es alfa. Y segundo, el número que utilicé para multiplicar al menos 1, 1, que fue beta. O sea, 5 medios y 1 medio. Esas fueron las coordenadas, gente. ¿Queda claro cómo encontramos las coordenadas? ¿Sí o no? Sí. Bien, gente, me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, entender la notación. ¿Sí? Sabemos las coordenadas. Dijimos que en base canónica eran 2, 3, ¿no? Ahora, recuerden que yo les dije que el vector v, dijimos que era, cuando decimos que es 2, 3, estamos diciendo de forma implícita, ya lo estamos asumiendo, que estamos diciendo sus coordenadas en la base canónica, ¿no? Entonces, por eso lo escribimos así. Nunca van a ver que les escriban así. Es como muy redundante. Coordenadas de v en base canónica. Pues escribimos simplemente v, ¿sí? Ya está, ¿ok? Estas dos expresiones son equivalentes, ¿sí? ¿Ok? Cuando la base sea una base distinta a la canónica, sí que utilizamos esta notación. ¿Bien? Ahora, imagínense que yo quiero encontrar ya no las coordenadas de v en la base b, sino que digo, ay, ¿podemos por favor hacer lo mismo para otro vector? Para el 4, 3. Ustedes pueden decir, bueno, va, lo hago una vez más, no pasa nada. Y luego vengo yo un poquito molesto y les digo, vamos a hacerlo ahora para el vector v2, que es el 10, 3. Ustedes pueden decir, bueno, va, uno más. Pero ¿hasta cuánto alcanza la paciencia? ¿No? O sea, si yo les empiezo a pedir todo el tiempo coordenadas de vectores en esta base, o sea, en la misma base, puede ser que se pregunten, ¿no hay una forma más fácil de hacer esto? En vez de tener que repetir todo el tiempo el mismo procedimiento, ¿no? O sea, ¿no habrá algo más fácil que hacer este continuo cálculo de coordenadas? ¿Sí? Esa es una pregunta que está bien que nos hagamos, ¿sí? Y la respuesta es que sí, gente. Ahí entra la matriz de cambio de base, ¿sí? Para que si nosotros tenemos una base de llegada y una base de salida, que era la canónica, y yo quiero hacer muchos cambios de base, o sea, cambiar de una base a la otra de forma constante, por alguna razón, pues esta matriz me va a ayudar, tan solo haciendo un producto. Un producto nomás, no un sistema de ecuaciones que tengo que aislar. Piensen que un sistema de ecuaciones es mucho más difícil de andar programando que simplemente un producto. Ustedes pueden programar muy fácil un producto de matrices, ¿o no? Es mucho más fácil. Piensen que todo esto que estamos aprendiendo tiene muchas utilidades informáticas. ¿Por qué será? ¿Qué están estudiando ustedes? Química, me dicen. ¿Vale? Informática, ¿no? Muchos de ustedes están estudiando informática, si no telecos, pero bueno, está un poco todo lo mismo, ¿no? Entonces, justamente, siempre tenemos que pensar si hay procesos más eficientes, ¿no? Que bueno, si yo puedo ahorrarme unas cuantas líneas de código, mejor, ¿no? Y bueno, esta matriz justamente me va a ayudar con eso, ¿sí? El tema está cómo la construimos esta matriz. Bueno, primero entendamos cómo es que se utiliza, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros siempre tenemos una base de salida y una base de llegada, ¿sí? En este caso vamos a asumir que la base de salida es la canónica, que fue el ejemplo que hicimos recién. Pasamos de base canónica a la base B, ¿bien? Y luego vemos cómo se puede extrapolar esto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un vector v en base canónica, por ejemplo el vector 2, 3, y lo que quiero hacer es encontrar las coordenadas de este vector v en la base b, que es esta base de aquí, lo que yo tengo que hacer es multiplicar ese vector por la izquierda
por lo que se llama la matriz de cambio de base. La matriz que nos cambia desde la base canónica hacia la base B. ¿Sí? Fíjense la notación. Esta es la base de salida. Usualmente usamos la C para indicar la base canónica. También podríamos usar la letra E, porque la base canónica se la suele llamar también base estándar. Y la que tenemos después se llama base de destino, que en este caso es la base B. ¿Sí? Con tan solo hacer este producto, nosotros ya tenemos construida la matriz de cambio de base. ¿Sí? Si queremos hacer lo opuesto, o sea, si yo lo que quiero hacer es, tengo el vector en base B, ¿sí? O sea, en esta base horrenda. Por ejemplo, tengo estas coordenadas, ¿sí? Tengo estas coordenadas, 5 medio y 1 medio. Y me gustaría conocer el vector B, el vector V, perdón, pero en base canónica, pues tengo que agarrar y multiplicar, utilizando la matriz que me cambia de base B a base canónica. Fíjense que esta matriz me hace justamente lo opuesto, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Que hace justamente lo opuesto. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Bien. Como el proceso inverso, ¿no? Por esta razón que las matrices de cambio de base tienen inversa. Porque justamente el proceso es reversible. ¿Sí? Y de aquí, que está bien que entendamos, que si yo tengo la matriz de B a C, si yo hago su inversa, obtengo la matriz de C a B. ¿No? Si tengo la matriz que me va de B a C, la inversa va a ser el proceso opuesto. Esto es muy importante, gente. Muy importante. ¿Está? ¿Por qué es muy importante? Esconde un montón de información. No solo nos garantiza la existencia de la inversa, sino que nos dice una forma de pasar de una matriz a la otra. Porque muchas veces yo puedo estar en esta situación y otras en esta. Y tan solo las relaciono mediante el cálculo de una inversa. Ustedes saben calcular inversas de matrices. O con su calculadora o utilizando el método de Gauss-Jordan. ¿Sí? En definitiva, la inversa me permite encontrar esta otra matriz. Ahora, te quiero preguntar algo conceptual. ¿Qué más implica esta igualdad? O sea, el hecho de que esta matriz de cambio de base tenga inversa, ¿qué información me da sobre esta matriz? A modo implícito, pero que es muy importante también. Muy bien, Esteban. Es una matriz cuadrada. ¿Sí? Recuerden que las condiciones para que una matriz tenga inversa, ¿cuál es? ¿Cuál es la condición para que una matriz tenga inversa? Que sea cuadrada, ¿no? Y tenga rango máximo. Exacto, que su determinante no sea cero, básicamente. Entonces, si yo quiero que su determinante no sea cero, primero tengo que poder calcular el determinante, ¿no? Y por ende, para poder calcular el determinante, necesito que la matriz sea cuadrada. Entonces, es súper importante esto, gente. La matriz de cambio de base tiene que ser siempre cuadrada. Si algún día se ligan y están calculando la matriz de cambio de base y no le queda cuadrada, evidentemente está mal. A nivel conceptual, está mal. ¿Bien? Y eso es algo que ustedes tienen que tener súper presente. Es cuadrada. Y segundo, admite inversa. Si no admite inversa, la ligaron. No es una matriz de cambio de base. ¿Está? Súper importante eso. El tema ahora es cómo se calcula. ¿Sí? No me voy a liar haciendo la demostración, no quiero hacerles perder el tiempo con esto. Si a alguien le interesa, esa demostración está hecha en los vídeos, lo pueden indagar ahí, ¿vale? Pero yo quiero mostrarles el camino de cómo se construye la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base, que es más fácil de construir, es esta. ¿Por qué? Porque la base destino es la canónica. No importa la base origen. Si la base destino es la canónica, ya está. Ya está. ¿Sí? Es muy fácil. Ya que es tan fácil, la hacemos rápido. Matriz que me cambia de la base B hacia la base canónica. ¿Cómo es? Cada columna Es igual que la otra, ¿no? son los vectores de B. Primera columna, primer vector de B, el 1, 1. Segunda columna, el segundo vector de B, el menos 1, 1. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? ¿Cuánto tiempo me lleva hacerlo? Sí. Nada. Ahora, les hago una pregunta. Si yo les pido que calculen esta matriz, ¿cómo la harían? Pues la inversa de esta. Exacto. Aplicamos este conocimiento.
Si yo a esta matriz le calculo la inversa, voy a encontrar la matriz de cambio de base de B a C. O sea, la matriz de C a B, ¿sí? Es la inversa de esta. Ya está. ¿Se dan cuenta? La única complicación empieza o aparece cuando ya no tenemos una base canónica. Yo les dije que esta era muy fácil porque la base de destino es la canónica, fantástico, pero ¿y si no tengo base canónica de llegada? ¿Ni de salida? Ahí ya la cosa se complica un poco más y está muy bien que nos encontremos con esas situaciones, es muy, muy típico. Así que vamos a pasar a ese siguiente escenario, ¿sí? Pero antes de hacerlo... bueno. Antes de hacerlo, y antes de hacer lo que estaba pensando por hacer, vamos a aplicar esto. Fíjense, esta matriz dijimos que me cambia de la base B a la base C, ¿no? ¿Y qué dijimos acá? Que si ese vector lo multiplicaban por las coordenadas de V en la base B, me tenían que dar el vector V, ¿o no? ¿Lo ponemos en acción, quieren? Este vector, esta matriz, dijimos que es la que nos cambia de B a C. Si lo multiplico por estas coordenadas, que dijimos que eran 5 medios, 1 medio, me tendrían que dar el vector V, me tendrían que dar, si no hice algo mal, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por favor, dígame si no, ¿eh? ¿Se entiende? Así como se aplica la matriz. Y esta es la gran ventaja de tener la matriz. Con un producto me da el resultado. Si yo de pronto acá le doy otras coordenadas, ¡pum! Producto, resultado. Le doy otro vector, producto, resultado. Tan solo un producto. Nada más que un producto. Fíjense, vamos a ver. Fila por columna, ¿no? 1 por 5 medios más menos 1 por 1 medio. Son 4 medios, lo cual es 2. Ojo con los micrófonos, porfa, desactívenlos a menos que quieran preguntar algo, ¿sí? Siguiente, fila 2 por columna. 1 por 5 medios, 5 medios. 1 por 1 medio, 1 medio. Sumados, 6 medios. Queda como resultado 3, efectivamente. Quiere decir que estas coordenadas las calculé bien previamente, la matriz está bien construida, todo funciona, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la gran utilidad que tiene esta matriz o no? ¿La ven? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Todo bien, vale, me alegro. Ahora, supónganse que además de la base B tenemos una base que voy a llamar base C, no, porque C es de canónica. Voy a llamar base D, ¿sí? Base D, compuesta por los vectores 2, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Tengo esta base. Bien, y yo estoy trabajando con la base B y quiero de pronto trabajar con la base D. Me gustaría siempre pasar todos mis vectores a la base D. O sea, a mí me estaría interesando construir la matriz que me cambia de la base B a la base D. Fíjense que mi base destino no es la canónica, por tanto esta matriz no se construye fácil. Si mi base de origen fuese la canónica, por lo menos, sabemos que tenemos el truco de utilizar la inversa, tal y como hicimos recién. Pero no estamos en ninguno de los dos escenarios, ¿no? Tal y como podemos ver. Pero, sin embargo, lo que yo puedo hacer aquí es aplicar lo siguiente. En vez de ir de la base B a la base D de forma directa, puedo hacer un paso por la base canónica, ¿no? O sea, fíjense, yo estoy en base B, esta es mi base de origen, puedo hacer un paso por la canónica, o sea, puedo hacer un cambio de base de B a C, y una vez esté en base C, hago otro cambio de base hacia la base D, ¿o no? Lo hago como en etapas, ¿se entiende? ¿O no? ¿Sí? Ahora, cuando yo hago este cambio de base, lo que hago es aplicar esta matriz. Y cuando hago esto, lo que hago es aplicar esta matriz. Esta matriz es la fácil y esta es la que dijimos que se hace mediante la inversa, ¿o no? Entonces, para construir esta matriz, dijimos, primero esta matriz, que se aplica sobre un vector que está a la derecha, ¿no? Y luego esta matriz que se aplica sobre todo esto. Recuerden que cuando aplicamos esta matriz siempre la aplicamos multiplicando a la izquierda, ¿no? Entonces, primero aplicamos esta y luego esta por la derecha, ¿sí? Esta la sabemos construir súper fácil.
Eso sí que es una duda que tengo, lo tengo apuntado así, pero no sé si es rápido explicar por qué hay que hacerlo en ese orden. Lo pregunta, sí, sí, lo hacemos. Dale, me gusta. Es una pregunta frecuente, así que me parece que vale la pena que nos detengamos a ver por qué. Esta matriz, ¿cómo la aplicamos nosotros? Multiplicando a la coordenada de un vector v en base b para obtener como resultado el vector v en base d, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no? Hay que entender eso primero. Ahora, cuando hacemos esto primero, ¿qué estamos haciendo? Esta primera matriz que tenemos nosotros, la aplicamos sobre un vector en base b y obtenemos como resultado ¿qué cosa? En base c. ¿Sí? Y a esto, luego ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por la matriz de C a D, ¿no? Para tener como resultado las coordenadas de este vector en base D, ¿o no? Si yo donde tengo esto sustituyo esto, ¿no? Lo pongo acá, me queda en ese orden. ¿Lo ven todos? Entonces fíjense que todo esto es justamente lo que estoy buscando. Yo quiero llegar a las coordenadas de V en D, quiero llegar a esto, a partir de las coordenadas de V en B, que es lo que tengo aquí, y por tanto tengo que aplicar este producto. O sea que este producto que está aquí, esto, es justamente lo que yo necesito para encontrar esto de aquí. La matriz de cambio de base de B a D no es más que un producto de dos matrices de cambio de base. En primer lugar colocamos de C a D, que en realidad es la que aplicamos luego, ¿no? En segunda posición. Y luego en la segunda posición del producto colocamos la matriz de B a C, que es la que en realidad se aplica primero en orden cronológico, si queremos, ¿sí? Y de vuelta, fíjense que esta segunda matriz es súper fácil. Es súper fácil, ¿por qué? Porque el destino es la base canónica. Y esta de aquí no es tan fácil, pero bueno, con una inversa lo solucionamos, ¿o no? ¿Se dan cuenta? ¿Lo vemos con números? ¿Cómo sería con números? Esta segunda matriz es colocar los vectores de V, perdón, de V no, los vectores de B en columnas, o sea, 1, 1 y menos 1, 1. Y luego, este de aquí es colocar los vectores de D en columna, o sea, 2, 1 y menos 1, 2, pero la inversa. Y con eso tendríamos la matriz de B a D. ¿Sí? Ya está. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo venimos? Estos son nuestros tipos de matrices de cambio de base que tienen que saber hacer. De B a canónica, de canónica a B o de B a D. ¿Bien? Son las tres que tienen que saber cómo se construyen. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo aquí les estoy mostrando una forma de construir esta matriz. ¿Sí? Y yo la voy a calcular rápidamente, gente. ¿Sí? La voy a calcular rápido, rápido. ¿Sí? Si alguien lo quiere hacer a la par mía, como para, bueno, confirmarlo, y de alguna forma cuidarme las espaldas, de que no me equivoque, está más que bienvenido, ¿sí? Bien, ahí tengo la matriz esta. Bueno, a ver. 2 menos 1, 1, 2, 1 menos 1, 1, 1. Vale, esta matriz me está quedando de la siguiente forma. 3 quintos, 1 quinto, menos 1 quinto, 3 quintos, ¿sí? Así me está quedando. ¿Ok? Bien, genial, gracias por confirmarlo. Lo que quiero mostrarles ahora es que esto lo pueden calcular de otra forma también, ¿sí? Que para mí, a nivel de eficiencia y tal, obviamente no es tan útil como un producto, tal y como acabamos de ver, pero sí que es importante que lo conozcan, porque hay muchos ejercicios que si no saben esto no saben resolverlos, ¿sí? Entonces quiero que tengan también esta segunda herramienta, ¿vale? Entonces para eso, quiero que recuerden que cuando estamos calculando esta matriz,
Las columnas están relacionadas con cada uno de los vectores que componen a la base B. A este le voy a llamar B sub 1 y este lo voy a llamar B sub 2. ¿Sí? B sub 1, B sub 2. ¿Ok? Ahora, ¿relacionadas cómo? Bueno, pues a través de la base de destino. Lo que yo tengo en estas columnas no son los vectores directamente, no. Sino que lo que tengo son las coordenadas de esos vectores en la base de destino. Es por eso, gente, es por eso que cuando la base de destino es la canónica, estas columnas son fáciles de construir, porque las coordenadas de estos vectores en la base canónica son los mismísimos vectores. ¿Ven la conexión? Ahora, claro, si la base de destino no es la canónica, y yo no puedo poner los vectores directamente así, porque las coordenadas no son esas, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que para poder construir estas columnas, en vez de hacer este producto, yo podría justamente buscar las coordenadas, lo cual obviamente, para mí, es más largo, es más incómodo, pero está bien que sepan que es una alternativa. Es decir, esta primera columna, ¿qué sería? Sería coger a B1, que es el 1, 1, y expresarlo como combinación lineal de la base B. Resolver este sistema de ecuaciones. Cuando lo resuelvan van a encontrar que la solución es que alfa es 3 quintos y que beta es 1 quinto. Para encontrar la segunda columna tienen que hacer justamente, bueno, lo análogo. Tienen que coger el vector B2, que es el vector menos 1, 1, lo tienen que expresar como combinación lineal de la base D, donde ahora para diferenciar acá voy a poner alfa sub 2 y beta sub 2, no quiero que piensen que son los mismos. Justamente cuando calculen se van a encontrar con que alfa sub 2 es menos 1 quinto y beta sub 2, 3 quintos. ¿Bien? Esto de aquí es muy importante. Yo quiero que entiendan algo que justamente en muchos ejercicios se los ponen y es súper conceptual. No tienen que hacer cálculos. Tienen que simplemente entender que si tienen un vector expresado como combinación lineal de otros vectores, lo que tienen son las coordenadas de ese vector en esa base. Las coordenadas de B1 en D son 3 quintos y 1 quinto, porque esos son los valores que van a ver acá. 3 quintos y 1 quinto. Y las coordenadas de B2 en D son menos 1 quinto y 3 quintos, porque esos son los números que ustedes van a tener acá. ¿Sí? Menos 1 quinto y 3 quintos. ¿Lo pueden verificar? ¿Sí? ¿Ven cómo se va conectando todo? ¿Sí? Cómo tenemos diferentes herramientas para abordar. Esto que les dije acá, lo vamos a ver ahora mismo. Lo vamos a ver ahora mismo con un ejemplo en el que vamos a buscar una base ortogonal. ¿Está? Antes de pasar a eso, quiero que vean algo muy importante. Fíjense que aquí yo tenía una base de R2, que era B, y otra base de R2, que era D. O sea, estoy trabajando con todo el espacio vectorial. Y por eso mi matriz de cambio de base es de 2 por 2. ¿Bien? La dimensión de la matriz está relacionada con la cantidad de vectores que yo tengo en la base. ¿Sí? Luego vamos a ver un ejemplo donde a ustedes esto los desconcierta un poco, porque ya no hacemos un cambio de base de R2 a R2 o de R3 a R3, sino de un subespacio vectorial al mismo. Y hay algunos como que le flipa la cabeza. ¿Sí? Eso es que quiero que lo veamos. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Tengo ganas de ver tantas cosas hoy con ustedes de cambio de base, pero bueno, vamos a intentar cubrir lo máximo posible. ¿Sí? Este es un tema súper interesante y muchas cosas para ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo venimos, gente? ¿Todo bien? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio de base. Dime. Acabas de decir, o sea, hay ocasiones en las que no podemos utilizar calcular la matriz de cambio de base mediante la inversa, o sea, con el Exacto.
Exacto, Si hay veces que no podemos usarlo. exacto. Y para usarlo hay que usar un truco, ¿vale? Ah, vale, ya. Sí, sí. Pero entonces. Vale. Se puede, pero hay que hacer un truco. Entonces, como que, ¿vale? Miren, vamos a hacer eso. O sea, antes de pasar al ejemplo de Gram-Schmidt que les digo, porque eso ya lo cubrí en otras clases en directo, la verdad que en clases anteriores lo hicimos, justamente era un ejercicio que estaba en una PEC, ¿vale? Y yo se los expliqué. Vamos a ver este ejemplo de acá, que creo que va en una mejor línea, ¿sí? Lo que comenta el compañero va más en línea con lo que acabamos de ver, ¿vale? Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, me gusta. Tomamos un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Por ejemplo, digamos que S está compuesto por todos los vectores de R3 que cumplen con la siguiente condición, ¿sí? O sea, tal que cumplen con que x menos 2y es igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, y que x menos y más z es igual a 0, ¿sí? ¿Ok? Me retracto. Una sola ecuación. ¿Sí? Una sola ecuación. Bien. Vamos a buscar una base de subespacio vectorial. ¿Vale? ¿Buscamos una base? Para buscar una base, ¿qué hago? De esta ecuación aíslo una variable, por ejemplo, aíslo x, y tengo que es igual a 2y, ¿no? Antes de eso, gente, ¿me saben decir qué dimensión tiene este subespacio vectorial o no? ¿Qué dimensión tiene, gente? Esto es importante que lo sepamos. R3, ¿no? ¿Cómo? R3, el espacio vectorial. S es un subespacio vectorial que pertenece a R3, o sea, más que pertenece, está incluido en R3, ¿sí? ¿Cómo sé que está incluido en R3? Y bueno, porque sus vectores tienen tres componentes, aparte justamente lo digo acá, ¿no? Está incluido en R3, ¿ok? S está incluido en R3, pero su dimensión no tiene que ser 3. Si su dimensión fuese 3, entonces S sería todo de R3 directamente, ¿no? Y ya está. Pero no. Fíjense cómo está definido. Yo estoy diciendo que S está compuesto por todos los vectores de R3 que cumplen con cierta condición. O sea, no son todos los vectores de R3. Entonces, menos una condición. Exacto. Son todos los vectores de R3 que cumplen con una condición. O sea, cuando pongo una condición, lo estoy restringiendo, gente. No puede ser todo R3. ¿Se dan cuenta? Entonces yo para la dimensión tengo que decir que la dimensión de S está dada por su máxima dimensión posible, que es 3. O sea, esa es la máxima dimensión que podría abarcar, que podría alcanzar. A lo cual tengo que restarle a continuación el número de restricciones. Por ende, su dimensión es 2, no 3. ¿Está bien? ¿Y por qué esto es importante? Y es importante porque si la dimensión es 2, yo sé que en su base voy a tener dos vectores. No 1 ni 3, 2. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Si S fuese todo R3, si S fuese todo R3, o sea, si no tuviese restricción, y yo les pregunto una base, no hay que pensarlo, gente, porque una base de R3 es, por ejemplo, la base canónica, ¿o no? Y ya está, la tendrían, ¿o no? Pero claro, como mi subespacio tiene dimensión 2, no puedo decir que la base de mi subespacio es toda la canónica, porque es la base de algo de dimensión 3. Y yo tengo dimensión 2. ¿Me siguen? ¿Sí? Es importante entender entonces cuál es mi dimensión. ¿Sí? Antes de buscar la base, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Sí? Recién fíjense que hicimos un cambio de base de R2 a R2, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué dimensión tiene la matriz? 2 por 2. 2 por 2. Bien. Acá la base canónica de R3 es una base que tiene tres vectores, ¿no? El I, el J y el K. ¿No? Tres vectores, ¿no? Esa es la base canónica de R3. Sí. El vector I es el 1, 0, 0.
el J es el 0, 1, 0, y el K el 0, 0, 1, ¿sí? Pero así como yo tengo mi base canónica, tengo un montón de bases, ¿o no? Por ejemplo, podríamos tener una base D compuesta por los vectores de 1, de 2 y de 3, ¿o no? Podría tener otra base. O sea, yo tengo infinitas bases, ¿no? Partamos de esa base, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, les hago una pregunta. Si yo buscara la matriz que cambia de la base D a la base B, ¿esta matriz de cuánto sería? De 2 por 3. ¿Por qué de 2 por 3? ¿Y por qué de 2 por 2, Esteban? Justifiquen sus respuestas. Porque vi en algún vídeo de YouTube que hiciste, pero me acuerdo que cambiamos 2 por 3 no. Dijimos que las matrices de base son siempre cuadradas. Ahí ya tuve como una flecha en el corazón. ¡Ah! Y bueno, ¿y esto qué es? ¿Una matriz de cambio de base? Que me cambie de D a B. Si yo dije eso en un video de YouTube, avísame en qué video si lo borro. No, había parecido la pregunta. Sí, sería de 3 por 3 entonces. Vale, de 3 por 3. Esteban dijo de 2 por 2. No, de 3 por 3, gente. ¿Por qué de 3 por 3? Porque esta base es una base de 3 componentes. B es una base de 3 componentes. Entonces la matriz tiene que ser de 3 por 3, gente. ¿Sí? O sea que esto es una matriz de 3 por 3. ¿Ok? Antes que nada, nunca me digan que es una matriz que no es cuadrada, porque ya tenemos un problema de concepto grave. Y segundo, las dimensiones vienen dadas por la dimensión por la cantidad de elementos de las bases, ¿sí? ¿Esto por qué sería, gente? Porque estaríamos haciendo un cambio de base en todo R3. En todo R3. Desde una base de R3 a otra base de R3. Y en cambio que aquí, si yo busco un cambio de base en este subespacio, vamos a ver que no vamos a tener la misma situación. Porque la dimensión es 2. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Entonces, ¿buscamos la base? ¿Qué dijimos? Aíslo X, por ejemplo. Tengo que X es igual a 2i. Entonces, para buscar la base de S, lo que yo voy a hacer es escribir un vector genérico. Mira, Esteban, lo que acabas de escribir me está haciendo doler el corazón. ¿Por qué hay vectores de R2 ahí? Escribo un vector genérico, un vector del espacio donde estoy. Como estoy en R3, pongo X y Z. Y sustituyo las ecuaciones que acabo de encontrar. Yo sé que X es igual a 2i, así que pongo 2i. Y es una variable libre, la dejo como está. Y Z, pues Z. Yo de Z tampoco sé nada, no la tengo restringida. Fíjense que aquí me quedan dos letras, tanto Y como Z. Por tanto, tengo dos letras. Ya sé que voy por buen camino, porque sé que mi dimensión es 2. Entonces ya tener dos letras me deja tranquilo. ¿Qué hago aquí? Pues en un vector dejo todo lo que tiene una letra, o sea, dejo todo lo que tiene i, en este caso, y sumando pongo un vector que tenga la otra letra. ¿No? Fíjense que esto está perfecto, porque si yo sumo, 2i más 0 me queda 2i, ¿no? I más 0 me queda i, y me queda igual. Pero esto lo hago porque yo a continuación voy a sacar factor común. Si aquí saco factor común i, me queda i por 2, 1, 0. Y si aquí saco factor común z, me queda 0, 0, 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que encontré son los vectores que componen una base de S. A esta base le voy a llamar base B. Base B. 2, 1, 0, coma, 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Esta es la base. ¿Sí? ¿Qué tal? Ahora, ¿esta es la única base a la que yo podría haber llegado? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo que habrá más? Pero es que ahora mismo no tengo muy claro cómo. Existen infinitas bases. Siempre tengo infinitas bases. Siempre. ¿Vale? Hay infinitas bases. Cada uno de ustedes puede encontrar una base diferente. ¿Sí? Por ejemplo, otra base que ustedes podrían encontrar es la base
menos 2, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, por ejemplo. Es otra base, válida. Ahora, ¿me creen simplemente o tienen ganas? Dime. ¿Cómo lo sacas? O sea, ¿por qué menos 2, menos 1, 1? Y 0, 0, menos 1. Chicos, ustedes la matemática no se la tienen que cuestionar, tienen que creerlo porque sí. Ah, mentira, que le había pasado al chico este, ¿no? Bien, me encanta que pregunten. ¿Por qué también es una base? Porque básicamente, si yo cojo estos vectores, cualquier vector que yo pueda generar con estos dos, por definición, es un vector de S, ¿no? Porque justamente lo que yo quiero buscar con una base es que la combinación lineal de esos elementos me dé cualquier vector de S, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer con una base. Que me genere todo el subespacio vectorial. Entonces, ¿por qué coger estos dos cuando en realidad yo tengo infinitos vectores en S? Podría coger cualquier otros dos vectores, siempre y cuando sean linealmente independientes. Bien, o sea que uno no genera el otro. Entonces, ¿qué hice? A este lo multipliqué por menos 1 y le sumé este. Y tengo ahí. Es una combinación. Y luego lo que hice con este es multiplicar. ¿Cómo sacaste la B? ¿Cómo? Lo borraste ya. Que lo borraste ya, pero no sé muy bien cómo habías sacado la B. No me ¿Qué B? he quedado con ello. ¿Qué B? La base B. Tienes ahí bueno. Ahí tenés que pararme antes de. ¿Cómo lo miraré en el vídeo? Fíjate que yo saqué factor común X y Z, y cuando saqué factor común quedaron unos vectorcitos. Esos son los vectores de la base B. ¿Sí? Después revisarlo. Si tienes dudas, preguntas por Discord. ¿Sí? Lo que yo quiero que vean es cómo a partir de una base ahora puedo generar otra. Yo lo que hice fue multiplicar esta por menos 1 y sumarle esta, totalmente arbitrario, y tengo un nuevo vector. Y luego este lo multipliqué por menos 1 y tengo un nuevo vector. Y por tanto, D es una base. ¿Sí? Ya está. ¿Está bien? Así como yo fabriqué D, podría haber fabricado otro vector, gente. Podría, no sé, habré fabricado lo que sea. Yo decidí fabricar este. Ahora, es posible que ustedes se encuentren a veces con varias bases y que les digan, ¿son todas las bases del mismo subespacio? Por ejemplo. Y quiero que se imaginen dos escenarios ahora. Ahora seguimos con este ejercicio, pero se me van ocurriendo cosas y las quiero comentar, ¿sí? Imagínense el siguiente escenario, gente. A ustedes no le dan todo esto, no le dicen quién es ese, no se lo dan, pero les dicen, tengo un cierto subespacio vectorial cuya base es D. Y también tiene como base B. Compruébelo. Compruebe que son las bases del mismo subespacio vectorial. ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguna idea? Ver si los vectores de una de ellas se puede obtener por combinación lineal de la otra. Perfecto. Muy bien. Primera cosa que sí tienen que cumplir, gente. Partamos de algo muy básico, ¿no? Si van a ser la base del mismo subespacio vectorial, tienen que tener la misma cantidad de elementos, ¿no? No puedo tener acá 2 y acá 3. Si no, no son la base del mismo subespacio vectorial, ¿o no? ¿No? Diferente sería que me digan que lo generan. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Atención con esto. Si a mí me dan a D y me dan, por ejemplo, esta base, que la llamo T, que fíjense que es igual que B, es igual, ¿no? Pero le agregué este vector, 2, 1, 1, ¿no? Atención con la siguiente pregunta. Si me dicen D y T generan, no dicen base, generan el mismo subespacio vectorial, no quiero que ustedes se equivoquen y digan no, porque acá tengo 2 y acá tengo 3. Esa no es una condición acá. Solo es una condición en el caso que me digan que son base. Pero si la pregunta es, ¿generan? No. Porque hay una diferencia muy importante entre base y generador. El generador cumple la misma función que la base. Básicamente me genera vectores del espacio vectorial, ¿sí? Pero la base tiene la condición adicional de que debe tener vectores linealmente independientes, ¿sí? Si se fijan, T genera S. Porque fíjense que tiene los mismos vectores que B, y este vector no es más que la combinación de estos dos, ¿no? Fíjense, si yo lo sumo, me queda esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este vector es la suma de estos dos. O sea que siguen siendo un conjunto que genera a S.
porque todos los vectores que yo tengo aquí son vectores de S. ¿Bien? Pero yo no puedo decir que T es una base, porque tengo 3 elementos. No puedo tener 3 elementos. Tengo que tener 2. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si el enunciado dice D y B son la base del mismo subespacio, tal y como dijo el compañero, tienen que fijarse si este vector y este vector, ambos son combinación lineal de estos dos. La forma más sencilla para mí es construir una matriz con estos vectores en fila o en columna, como quieran, y estudien el rango. ¿Sí? Y estudien el rango. Y el rango les tiene que dar 2. ¿Por qué? Porque de estos 4 vectores hay 2 por un lado y 2 por el otro. Con 2 puedo generar otros 2. O sea que el rango tiene que ser 2. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Si se cumple esa condición, decimos que ambas son bases del mismo subespacio vectorial. Si no, no. ¿Ok? Ahora, si yo conozco conozco la ecuación, que x es igual a, que x menos 2y es igual a 0, hay una forma muy fácil. Si yo quiero comprobar que D efectivamente es una base de S, tiene que cumplir dos condiciones D. Primero, tener tantos vectores como la dimensión. Check, se cumple. Segundo, que cada uno de los vectores verifique esta ecuación. Que su x menos el doble de la y sea 0. La x, quitándole el doble de la y, ¿da 0? Claro. Check. La x, quitándole el doble de la y, ¿da 0? Check. Por tanto, pertenece a S. ¿Sí? Cada vector pertenece a S. ¿Bien? Y eso es una base de S. ¿Han seguido con todo esto? Porque ahora estamos yendo hacia el desenlace de este ejercicio. Ahora que ustedes me creen y han comprobado que tanto D como B son bases de S, puede que nos interese encontrar la matriz que nos cambia de D a B. Por lo que aprendimos al principio de la clase, sabemos que esto se hace haciendo primero el cambio de D hacia la canónica y luego haciendo el cambio desde la canónica hasta B, ¿no? Primero de D a la canónica y luego de la canónica a B. ¿Se acuerdan que vimos ese truquito? Y así podríamos encontrar esta matriz que tanto quiero, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí. Habíamos dicho que esta de acá era la más fácil porque simplemente cogíamos a la matriz D y la poníamos en columna. ¿O no? Ya está. Y luego dijimos que esta era poner a B en columna y calcular la inversa. ¿Se acuerdan de ese truco? Sí. Pero tenemos un problema muy grave. Cuadradas. Tengo el problema grave de que no son matrices cuadradas, gente. Tengo ese gran problema. Este truco se va por la borda. Entonces aquí tengo dos alternativas. Dos alternativas. ¿Sí? Vamos a ver la primera. Antes de mostrarles esta primera alternativa, les hago una pregunta. ¿Qué dimensión debería tener esta matriz? De D a B. ¿Qué dimensión, gente? 2 por 2. Muy bien, ¿por qué? Porque la dimensión es 2, la hemos calculado antes. Exacto, porque la dimensión de la cantidad de elementos de D y la cantidad de elementos de B es 2. No tiene nada que ver que esté en R3, gente. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero que se den cuenta. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para evitar este problema con lo que estoy encontrándome acá? Pues dos alternativas, gente. Primera alternativa, me acuerdo de lo de las columnas, ¿no? O sea, si yo quiero hacer la matriz de D a B, yo tengo la alternativa de decir, a ver, por un lado, yo sé que cada columna, que son dos columnas, cada columna está relacionada con cada vector de D. O sea, este es D1 y este es D2. ¿Y relacionadas cómo? Pues a partir de coordenadas. Coordenadas en esta base. ¿Bien? Entonces, si yo tomo a D1, que es menos 2 menos 1 menos 1, ¿no? 1, ¿no? Toma D1. Y lo expreso
como combinación lineal de B, que es 2, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Al encontrar alfa y beta, tengo la primera columna. Justamente alfa y beta son los números que yo me inventé. ¿Se acuerdan que yo les dije que para fabricar este, multipliqué este por menos 1 y le sumé este? ¿No? Pues menos 1, 1. Lo pueden resolver y lo confirman. ¿Cuántos números encontré? 2. ¿Hay conflicto con el hecho de que tiene R3? Para nada. Tenía que tener 2. Y si ahora hacemos lo mismo para la segunda columna, 0, 0, menos 1, es decir, lo expreso como combinación lineal de la misma base, me voy a dar cuenta que acá alfa es 0 y beta es menos 1, porque lo único que hice yo es multiplicar este por menos 1 y ya está. Por tanto tengo 0 y menos 1, ya está. ¿Se dan cuenta todos con cómo lo pude hacer con esta forma? A partir de la definición. Está bien que lo sepan hacer así, pero la otra forma que voy a mostrarles ahora para mí es un poco más elegante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen con eso? ¿Están preparados para el truco que viene? ¿O no? ¿Qué vamos a hacer en el siguiente truco, gente? Lo que yo voy a hacer es extender estas bases. Las voy a extender. O sea, voy a pasar de la base D a la base D'. Y de la base B a la base de B'. ¿Qué son estas bases? Son extensiones. ¿A qué me refiero con esto? Que actualmente D y B son bases de S, son bases de este subespacio. Lo que yo voy a hacer es, a partir de estas bases, ampliarlas para llegar a una base de todo el espacio. ¿Bien? Entonces fíjense, como S tiene dimensión 2, si yo quiero llegar a una base de todo R3, me falta un vector, ¿no? Si S tuviese dimensión 1, pues me faltarían 2 vectores, ¿o no? ¿Se entiende eso? Bien. Como me falta un vector, lo que yo voy a hacer es agregar en ambos el mismo vector para llegar a R3. Ahora, cuidado, cuando yo agrego este vector tengo que tener mucho cuidado de que este vector sea linealmente independiente de los otros dos. O sea, no puede ser una combinación lineal de los otros dos. ¿Se dan cuenta? Si no, la lío. ¿Ok? Agreguen cualquiera. ¿Bien? ¿Tiene que ser el mismo en las dos? El mismo en las dos. Por cuestiones prácticas, nada más que por eso, ¿eh? Vale. Puede que no, pero por cuestiones prácticas sí. Mejor el mismo. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. Lo vamos a hacer con calculadora y vamos a ver por qué, ¿eh? Entonces, yo para agregar uno que sea linealmente independiente voy a agregar el más fácil posible, el 1, 0, 0, por ejemplo. El 1, 0, 0 puedo confirmar rápidamente que no pertenece a S. ¿Por qué? Porque si yo hago esta operación, si a su X le resto el doble de su Y, no da 0. ¿Se dan cuenta? O sea que si este vector que yo acabo de agregar no cumple la ecuación, no pertenece a S. Y si no pertenece a S, no es combinación de estos dos, ¿o no? ¿Se dan cuenta de todo eso? ¿Mm? Entonces, ¿por qué agrego esto? Porque yo ahora sé que acá, cuando dice DC, pues agrego este que me faltó, el 1, 0, 0. Y acá también el 1, 0, 0. Y ahora me quedaron matrices cuadradas y puedo hacer esto. ¿Sí? Y puedo hacer esto. Entonces, yo lo voy a hacer con calculadora. Están todos invitados a hacerlo conmigo. ¿Sí? Que esto lleva un poquito de rato. Entonces, primera matriz tiene como filas 2, 0, 1, fila 2, 1, 0, 0, fila 3, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bien. Ahora voy a construir la siguiente matriz. Última mugre esto de tanta tiza. Voy a construir ahora la segunda fila, entonces. Primera fila, a ver, primera fila. Menos 2, 0, 1, menos 1, 0, 0 y 1, menos 1, 0. Bien, ahí ya tengo la segunda matriz. Menos 2, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la inversa de la primera y la voy a multiplicar por la segunda. ¿Sí? Y esto me va a dar la matriz que yo estoy buscando. Vamos a ver. Me da menos 1, 1,
0, menos 1 y acá 0, 0, 0, 0, 1. ¿Me dio bien la matriz que estoy buscando o no? Sí, Álvaro, exacto. Para que pertenezca a ese, sí. Ahora, ¿me quedó bien la matriz o no, gente? Y no. No está tan bien, porque dijimos que tiene que ser de 2 por 2 o no. Pero la matriz que yo estoy buscando está acá. ¿La ven? Está ahí. Está escondida ahí adentro. Lo que yo obtuve es la matriz de cambio de base de una base de R3, que es B', a otra base de R3, que es B'. Pero si yo solamente quiero de D a B, es decir, quitando esto y quitando esto, tengo que quitar la tercera fila y la tercera columna. ¿Por qué tercera fila y por qué tercera columna? Y porque son las terceras que yo he utilizado, ¿no? Yo he agregado tercer componente a cada uno. Y la razón de haber utilizado el mismo vector, que era lo que tú me preguntabas hace un momento, si tiene que ser el mismo vector, es porque de esa forma yo garantizo que me quede siempre 0, 0, 1 y 0, 0, 1, ¿sí? Y es fácilmente identificable qué es lo que yo tengo que quitar, ¿sí? ¿Se fijan? Hay dos formas de hacerlo. Ustedes usan la que más les guste. ¿La han entendido? ¿Hay alguna duda? Al agregar el vector este, el 1, 0, 0, Sí. arriba comprobabas que x menos 2y es igual a 0. Que no es igual a 0. Que no es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no quiero que este vector pertenezca a ese. No quiero que pertenezca a ese. Porque no quiero que sea combinación de estos dos. Porque si lo fuese, no sería una base. Entonces yo les dije, agreguemos un vector que sea linealmente independiente. Y para eso comprueben que no pertenezca a ese. Por tanto, no pertenece. Es lo que yo quiero. Yo les digo ese tip porque muchas veces agregar el vector no es tan fácil, no es tan evidente, entonces quiero que lo comprueben. Una vez que agregan el vector, comprueben que efectivamente no pertenece, ¿sí? Lo tienen que ver a eso. ¿Vale? ¿Dudas, gente? ¿Consultas? Me hubiese gustado hacer un montón de cosas más hoy, pero creo que hicimos un muy buen repaso de cambio de base, ¿vale? Y hemos visto escenarios que se presentan muy a menudo. Me quedé con ganas de hacer un poquito de Gram-Schmidt, de base ortogonal, cambio de base y matriz asociada y tal. Pero bueno, son todos temas que vimos, están tanto en vídeos como en clases anteriores, ¿sí? O sea que si se ponen a repasar lo van a encontrar, ¿sí? Y si algo tienen dudas, por favor consulten por Discord, nos pueden preguntar y los ayudamos, ¿vale? Como saben, esta clase está siendo grabada, así que luego la pueden también ver en diferido por si quieren recordar algunas cosas, por si quieren repasarlo, ¿vale? Así que bueno, ya saben que si hay alguna duda siempre pueden volver y ver qué pasó en ese momento, ¿sí? Antes de despedirme, me gustaría saber si tienen alguna pregunta para hacerme. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Pues eso, gente. Muchas gracias por estar del otro lado. Les deseo mucha suerte en el examen, ¿vale? A los que rinden el 9, que ya está muy cerca. Por favor, si tienen dudas, por más que sea sábado, pregunten en Discord. Vamos a estar atentos. Sabemos que está el examen, así que vamos a estar respondiendo cosas, ¿sí? Éxitos y gracias por confiar en nosotros para acompañarnos en sus estudios. Para nosotros es un placer poder hacerlo, ¿sí? Cuídense.